Perfecto. Juan Carlos, ¿tú también formas parte del equipo? No, yo soy Ah, vale, vale. alumno, lo que pasa es que soy muy activo. Muy bien. Genial. ¿Cuántas personas estamos normalmente en las clases? Eh, Solemos ser entre 4, 5, 6, tampoco mucho de más. acuerdo, de acuerdo. Luego hay más gente que se suma de forma online, pero muy bien. Pues si queréis damos un minuto más y ya empezamos, nos presentamos. Y esto además también tiene el pro enorme de que es mucho más personalizado y podemos hacer más preguntas y demás. A ver, sí. Pues si queréis arrancamos. Y bueno, genial. Así nos podemos conocer de tú a tú y bueno, pues podemos ir viendo los conceptos mucho más aterrizados y personalizados. Así que genial. Si queréis, empiezo presentándome yo. Soy Miguel Ángel Liébana y bueno, desde hace ya bastantes años, como 5 o 6, me dedico a todo lo relacionado con el desarrollo de sistemas inteligentes. Hace pues eso, en torno a 5 años fundé una empresa de desarrollo de sistemas inteligentes junto con mis compañeros de máster y bueno, a día de hoy pues desarrollamos sistemas inteligentes para, pues, para empresas bastante importantes, DHL, Coca-Cola y bueno, en definitiva pues nos gusta todo lo que es ese desarrollo de sistemas de IA y pues también trabajo de manera, o sea, digamos que ya en lo que me sobra de tiempo de la empresa, trabajo con la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial en la parte de ciberseguridad y en la parte de vigilancia, porque me gusta la IA, pero no me fío del todo de los casos de uso que se hacen todavía y demás. Entonces, bueno, digamos que esa es mi rama un poco más de consultoría de temas de ciberseguridad y demás. Y bueno, también me encanta tanto dar, pues, facilitar un poco el conocimiento, como pues dar ponencias y demás cuando se puede y cuando hay tiempo. Pues me gusta, o sea, me gusta compartir porque yo he aprendido de lo que muchísima gente me ha enseñado, tanto en másteres, en YouTube, en todos los canales de los que obtengo información. Así que me gusta también, pues, ofrecérsela al resto de las personas. Si queréis, os presentáis vosotros también. Lo que también me interesa mucho es saber cuál es vuestro background, ¿vale? Y qué objetivos tenéis. Si queréis, pues, si estáis trabajando en empresas, si queréis trabajar en empresas, si queréis montar una startup por vosotros mismos, me encantaría saber todo eso. Si queréis, empezamos por Juan Carlos, que ya ha tomado antes la palabra, y ahora pues comentamos el resto. Vale. Pues nada, yo soy Juan Carlos, tengo 42 años, llevo ya bastante, 4 años en el mundo del desarrollo web y ahora he sido padre a mi edad y he cambiado un poco el registro de inteligencia artificial, estoy haciendo el máster, estoy haciendo las prácticas en EY
Estoy trabajando ya desde hace 3 meses con inteligencia artificial, aunque me queda todavía mucho por aprender. Estoy de práctica y estoy bastante interesante todo. Buenísimo. Pues entonces algunas partes, algunos bloques que serán probablemente los más iniciales, va a ser para ti un repaso, porque probablemente en la práctica pues lo estés viendo diariamente, igual a lo mejor algunas de las puntas que te damos pues te van a servir seguro. ¿Sabes? Y luego a partir de lo que te diría que sería la lección 3 4 ya nos empezaríamos a meter en materia que probablemente incluso algunos conceptos puedan ser nuevos o no. Perfecto. Si ya está en la materia. Lo que sí, el bloque de redes neuronales, que será el siguiente, ahí sí nos metemos bastante en profundidad en nuevas técnicas, también en conceptos técnicos que son súper interesantes. Así que genial. Perfecto. Muy bien, pues si quieres comentar, Sebastián. Buenas, mi nombre es Sebastián Gabriel, tengo 20 años y acabo de terminar el grado superior de DAM. Y ahora mismo estoy buscando trabajo, prácticas respecto a este mundo. Mi intención ahora mismo es aprender algo más práctico. Me gusta más que la teoría. De acuerdo. Pues entonces te va a llevar muy bien con el otro profesor sin pelo, que se llama Agu, que es mi compañero, ¿vale? Nos han cogido a dos calvos para dar las partes más técnicas del máster, así que te va a llevar muy bien con él porque todo lo que aterrizo yo en la parte teórica, él lo lleva en la parte práctica con notebooks, aparte de lo que son los proyectos que hemos tratado de que sean lo más prácticos posible en el máster, pues también él se encarga de todo lo que es esa parte. Así que genial. Muy bien. ¿Y tú, Carlos? Muy buenas, perdón que no me puedo poner la cámara hoy. No te preocupes. Yo tengo 26 años, estudié el doble grado de DAO y DAM, el doble grado superior, y ahora llevo 15 meses, 16 meses por ahí, en una empresa, en una consultora muy chiquitita en Madrid, unos 50 empleados más o menos, De acuerdo, pero no estoy tocando nada relacionado con inteligencia artificial, o sea, es más Java, Spring Boot, lo típico. de acuerdo. O sea, lo bueno es que los tres tenéis ese perfil de desarrollo, tenéis esa capacidad de programación y pensamiento lógico que para todo lo que vamos a ver pues es básica. Es decir, la base para pues, poder ir construyendo los bloques de información. Así que, pues, genial. Muy bien, pues no sabéis qué placer es para un profesor o para un compañero de profesión el poder tener un grupo reducido, porque así, o sea, en cualquier momento durante la clase me podéis interrumpir y comentamos cualquier concepto, ¿vale? Y pues puedo aterrizarlo de manera mucho más adecuada que si tuviera pues un grupo más grande. Vale, pues ya tengo aquí lista la presentación, dame un momento. Antes de comenzar, sí me gustaría que me dijerais cuál es la parte que más os interesa, de la misma manera que Sebastián ya me ha dicho que pues, es la parte de práctica, pero incluso si tenéis alguna parte que digáis, lo que más me interesa son, no sé, la parte de preprocesamiento, o la parte o lo mismo todavía, no tenéis por qué tenerlo claro, pero es por si decís, pues mira, me gustan los Transformers y quiero aprender más de ellos. No sé si tenéis algún tema en particular previo o si no. Juan Carlos, ¿tú tienes algún tema en particular previo? No, estoy trabajando con embedding para OCR también Vale, 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 y, vale, vale. y es lo que estoy haciendo, es de análisis de documentos para transformarlo en otros diferentes. Y Vale, ¿y alguna base de datos de embedding, ¿no? Para Cosmos, RAP o para... Cosmos estoy y Azure para servicio. Vale, 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 vale. De acuerdo, cosas chulas. Ok, Sebastián, ¿tú tienes algún tema en particular que te gustaría profundizar? El único tema que conozco y a la vez quiero conocer más son las redes neuronales. Vale, vale, vale. Ok, pues ahora vamos a sentar la base, porque las redes neuronales son como el salto. Muchas veces nos pensamos que las redes neuronales pues, son como que todo se soluciona con redes neuronales, Ujú. pero hay 100.000 otros algoritmos que pueden solucionar los problemas de las empresas es un poco de marketing también, es la verdad. Pero sí, en redes neuronales tenemos todo el bloque, así que genial. ¿Tú, Carlos? Yo la verdad que como todavía no he trabajado como tal Listo. con nada, no tengo ni idea. Yo estoy a ver qué es lo que más me gusta todavía.
Buenísimo. Pues ahora verás que es un bloque, es denso, pero es súper. Voy a tratar de que sea lo más, o sea, asequible posible y luego que sea lo más útil posible. Y tenemos también a Eduardo, que se acaba de sumar. Muy buenas, Eduardo. Hola, ¿qué tal estáis? Si quieres, presenta, bueno, los compañeros probablemente ya te conozcan, pero preséntate. Y la pregunta que estaba haciendo ahora es si tienes alguna temática, o bien, si todavía no tienes nada de experiencia en lo que es la temática de Machine Learning y Deep Learning, y luego también el tema de si hay alguna área en particular que te resulte de interés en estas temáticas. Vale, bueno, yo estoy trabajando ahora en Accenture, en el departamento de IA, entonces todo lo Vale. que estamos haciendo es IA generativa. Llevo año y medio en el departamento y todo lo que hago es eso, sistemas multiagentes, RAG, y creo que más o menos he escuchado que lo ha dicho Juan Carlos, justamente, servicios como los que utiliza él en Azure, Cosmos y sistemas multiagentes con AWS, Python, LangChain y LangGraph, sobre todo. De acuerdo. Y lo Aquí, que sí me gustaría profundizar es en redes sí, neuronales en la parte teórica, porque Machine Learning sí perfecto. que he tocado, agentes sí que he tocado, pero la parte teórica es lo que menos he visto Claro, últimamente. y aquí, o sea, para que entendáis un poco la filosofía de cómo planteamos las clases y el máster en sí. Si nosotros nos ponemos a daros clases sobre las herramientas que existen para lanzar una IA generativa concreta, o sea, damos herramientas, pero no nos enfocamos en eso, nos enfocamos en la parte teórica y de conocimiento para que no te importe la infraestructura en la que esté el sistema de IA o la solución, sino que entendáis el qué algoritmo usar, el por qué, sus pros, sus contras, ¿de acuerdo? Que es justamente lo que estabas comentando, Eduardo. Así que yo creo que nada, estamos listos y vamos a comenzar. Muy bien. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí. Sí, Vale, perfecto. Pues bueno, un poco lo que hemos comentado. El objetivo y la metodología que vamos a seguir para las clases es contenido práctico, es decir, sí que tenemos el componente teórico, pero siempre lo voy a aterrizar al ámbito empresarial o al ámbito del caso de uso, ¿vale? Que es el punto 3. Luego, el enfoque en preguntas. Me encanta que durante lo que es la propia clase, si me podéis interrumpir porque tengáis alguna duda, es genial porque probablemente los otros tres alumnos que estamos en la sesión, pues podamos responderla de manera conjunta y demás. Así que genial. Y luego quiero ofreceros también recursos concretos. Esto lo vamos a hacer junto con Agu, que es el compañero de práctica y es uno de mis socios. Entonces nos vamos combinando y también ofrecemos esa serie de recursos. Entonces, esta parte la verdad que voy a acelerarla un poco porque si bien es cierto que tenemos un perfil mixto, es decir, hay perfiles que ya conocéis lo que es los sistemas inteligentes, incluso en la práctica, pero también tenemos perfiles en los cuales, pues, esta fase de introducción previa, pues hay que darla y básicamente hay que introducirla, ¿de acuerdo? Entonces, ya es un poco a nivel de cultura general y a mí personalmente me llama mucho la atención. Es decir, nosotros tuvimos la primera revolución industrial, que lo que se trató es de automatizar el trabajo físico, ¿de acuerdo? La primera y la segunda revolución industrial, pues introducción del vapor, la masa de electricidad, ahí lo que se trató es de automatizar todo ese trabajo físico. Luego la tercera revolución industrial, pensaban que estábamos tratando de automatizar el esfuerzo mental, pero en realidad lo que estábamos haciendo es ofrecer una herramienta para que el esfuerzo mental fuera menor o apoyar a ese esfuerzo mental, pero en esta cuarta revolución industrial sí que estamos consiguiendo lo que se prometía en la primera de automatizar el trabajo físico. Hoy en día no se nos ocurre llevar una maleta de un pueblo a otro, utilizamos un coche. De la misma manera, en esta cuarta revolución industrial, aunque suene un poco drástico, vamos a perder ciertas capacidades cognitivas para adquirir otras y la realidad, si sois usuarios asiduos de la inteligencia artificial, estaréis notando que lo que antes, por ejemplo, el escribir un correo o escribir una carta, pues no supondría esfuerzo, a día de hoy parece que está andando y tenga una bicicleta al lado, que sería en este caso la inteligencia artificial. Entonces sí que vivimos en esta cuarta revolución industrial y vamos a pasar ahora al concepto core de este bloque de lecciones, ¿vale? Que es el Machine Learning.
¿Qué es el Machine Learning? Pues os he tratado de dar la definición que podéis dar en una entrevista de trabajo o es la que yo utilizo, ¿vale? Que básicamente es un campo de estudio en el que las computadoras, estos sistemas que procesan información de manera automatizada, tienen la capacidad de aprender sin ser explícitamente programadas, ¿vale? Este es el core de la definición. Es decir, estamos hablando de un algoritmo que aprende sobre un conjunto de datos sin que sea explícitamente programado, o sea, sin que sea explícitamente programado para llevar a cabo la tarea. La aprende de manera autónoma según el algoritmo que estemos empleando, ¿de acuerdo? Ahora bien, tenemos que diferenciar entre tres campos. Algunos de vosotros seguro que esto lo tenéis ya interiorizado a tope. Por una parte, tenemos la inteligencia artificial. Bueno, vámonos directamente. Aquí lo que quiero que entendáis es que es como una muñeca rusa. Es decir, tenemos diferentes capas que van introduciendo conceptos unos dentro de otros, ¿vale? Por una parte, tenemos la inteligencia artificial, que engloba a toda esta área de conocimiento, ¿de acuerdo? Luego tenemos el Machine Learning, que es justamente la definición que acabamos de dar, y luego tenemos el Deep Learning, ¿vale? Vamos a ver en profundidad qué es cada uno de estos conceptos. Primero, la inteligencia artificial. Es el campo de conocimiento que en este caso pues, permite a sistemas artificiales, que no tienen pues, esa inteligencia natural, llevar a cabo tareas de forma optimizada y adaptable para un objetivo dado. Aquí está la trampa del marketing. ¿Por qué digo esto? Porque si os habéis fijado, pues probablemente vuestra nevera o si habéis comprado recientemente una televisión, cualquier electrodoméstico, dice que tiene inteligencia artificial. No dice que tenga deep learning, no dice que tenga IA generativa, sino inteligencia artificial. ¿Por qué sí que puede tener inteligencia artificial? Porque al final, en base a esta definición, lo que puede tener un algoritmo, yéndonos a la nevera, puede tener un algoritmo en un sistema de replicación de expertos que lo que permita es ajustar la temperatura en base a unos parámetros predefinidos por un bloque de expertos, ¿de acuerdo? Para adaptar su objetivo, que en este caso pues, es mantener el consumo energético de la nevera a cierto nivel y mantener la temperatura de los alimentos a otro cierto nivel, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la inteligencia artificial lo que busca es, de manera, replicar la inteligencia natural y hacerlo de manera optimizada y adaptable a un objetivo concreto, ¿de acuerdo? Luego tenemos el Machine Learning, que es el que acabamos de ver. Es decir, la diferencia principal contra lo que es el concepto de inteligencia artificial es que en estos sistemas, mientras que en la inteligencia artificial, este algoritmo que os acabo de comentar, ha sido programado explícitamente por un usuario que conocía de los casos expertos, ¿de acuerdo? De pues, una función, una serie de reglas. En el Machine Learning, lo que hace el usuario es programar el propio algoritmo en sí para que este propio sistema se entrene por sí mismo, ¿de acuerdo? No tienen que ser programados explícitamente para llevar a cabo la tarea, sino que lo que se programa es la labor de aprendizaje. Y luego tenemos un caso especial, que es el que ha, pues básicamente, el que nos ha llevado a esta revolución, y es el Deep Learning, ¿de acuerdo? Que es un conjunto y que veremos en el bloque siguiente. Se trata básicamente de un conjunto de algoritmos de Machine Learning que pues, o sea, ha tenido un impacto brutal en lo que es la industria por la capacidad que tienen de generalización de problemas realmente complejos ante un número lo suficientemente importante de datos, ¿de acuerdo? Y aquí os hago un spoiler, que muchos de vosotros ya lo sabréis, pero dentro del Deep Learning hay una familia o categoría de algoritmos que actualmente pues os diría que es la reina dentro de todo lo que es la inteligencia artificial. Y que paradójicamente tendría que ser muy friki los científicos de Google que lanzaron el paper lo llamaron Transformer, ¿de acuerdo? La arquitectura Transformer es la que se ha empleado para desarrollar pues, modelos autorregresivos como puede ser ChatGPT, como pueden ser, pues, en este caso BERT, es decir, modelos que tienen una capacidad de no solo de aprender, sino capacidad intrínseca de atender a la información para aprender de manera optimizada cómo relacionar secuencias de datos, ¿vale? Eso lo veremos en el bloque de Deep Learning y
os diría que prácticamente dentro de lo que es el bloque de Deep Learning, las arquitecturas Transformer tienen una importancia brutal. Pero bueno, ya lo veremos más adelante. Bueno, y os pregunto, Siri, ¿qué tipo de... ¿En qué categoría incluiríais a Siri de estas tres que acabamos de ver? Deep Learning. Efectivamente, Deep Learning, aunque sigue siendo muy mala, Siri, bueno, de hecho ahora han llevado un acuerdo, creo que fue justamente ayer, con Google para que le pasen los modelos a Apple, pero sí, es Deep Learning. Vale, y ahora imaginaros que tenemos que hacer un sistema de optimización de rutas para encontrar cuál es el camino más corto, ¿de acuerdo? Entre todos estos puntos para fijar una ruta. ¿Qué tipo de categoría estaríamos empleando? Esta es más tricky. Mira, pues estaríamos desarrollando Machine Learning, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que podemos desarrollar tanto Deep Learning como inteligencia artificial básica. O sea, inteligencia artificial básica, pues imaginamos que desarrollamos un sistema de expertos que, pues, en base a X puntos medimos la distancia y establecemos ciertas reglas. Pero la realidad es que para Deep Learning sería matar una mosca a cañones. Y Machine Learning, pues hay ciertos algoritmos de aprendizaje que nos permitirían desarrollar cuál es el camino más corto, pues desde el punto de vista del aprendizaje evolutivo, que ya lo veremos, ¿vale? Y este sistema, que básicamente puede ser cualquier calle de China, bueno, en este caso no es China, es Londres, pero ¿qué sistema de reconocimiento de imágenes aquí que estaríamos hablando? Machine Learning. Efectivamente, puede ser Machine Learning o puede ser también Deep Learning. O sea, ahí las dos respuestas, lo que sí no podría ser es IA. Bueno, a ver, quiero decir, por supuesto que es IA porque engloba todo, ¿vale? Ese concepto lo tenemos claro. Pero digamos que más concretamente tendría que ser Machine Learning o Deep Learning para poder llevar a cabo este tipo de labores. Es cierto que los algoritmos de Machine Learning que no sean Deep Learning pues tienen un rendimiento más bajo y los de Deep Learning pues logran rendimientos que a día de hoy ya veremos algoritmos de segmentación de imágenes del estado del arte de Meta, pero o sea, tiene un rendimiento brutal. Y una Ya, pregunta, ¿Machine sí, Learning se puede utilizar para el análisis de imágenes? sí que se puede utilizar de hecho, vamos a ver ejemplos de Machine Learning para el análisis de imágenes, o sea, pero es un poco lo que acabo de comentar, es decir, se queda muy corto. Lo que se dieron cuenta, o por daros un par de datos, es que para el procesamiento de imágenes, los ojos humanos desarrollábamos un clustering automatizado sin que nos diéramos cuenta. Es decir, nosotros cuando miramos hacia adelante no estamos viendo solo los píxeles, los puntos del color. Lo que realizamos es de manera automática dos cosas, profundidad y segmentación en grupos, ¿de acuerdo? De objetos. Entonces, Ilya Sutskever, ¿os suena ese nombre? Es uno de los cofundadores bueno, uno de los primeros que fueron contratados en OpenAI Ah, y sí. que tiene así el pelo como que es calvo por aquí, pero tiene 4 pelos aquí y Ah, es muy característico ese hombre con los pelos aquí. Y ese hombre lo que desarrolló es la primera ResNet, ¿de acuerdo? Que es una red que permitía, pues en este caso, agrupar los píxeles, ¿de acuerdo? Y pues efectivamente permitía que con Deep Learning se pudieran analizar imágenes y obtuvo unos resultados brutales. Entonces, sí se puede con Machine Learning, ¿vale? Pero el Deep Learning se ha llevado la categoría de calle, por lo que es la propia estructura de datos de las imágenes. Vamos a ver cómo se procesan las imágenes, vamos a ver cuáles son las mejores arquitecturas para trabajar con imágenes y todo eso, ¿vale? Así que darlo por hecho que lo vamos a ver. Ahora bien, ¿qué es el ciclo de vida del Machine Learning? Muchos de vosotros ya lo estáis haciendo en la empresa, pero para todos, al final, el Machine Learning no es un proceso lineal ni es un proceso estático, es un proceso iterativo, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De una infografía que me gusta mucho, porque al final muestra un poco cuál es la labor que se lleva a cabo a la hora de llevar a cabo este tipo de proyectos. Si ya estáis en la práctica, me vais a decir, oye,
pero en tal proyecto yo no tengo que hacer anotación de datos o no tengo que ni siquiera monitorizar el modelo, que todos deberíamos monitorizar el modelo, pero digamos que puede haber fases en las que no estén, pero digamos que este es el estándar de facto, ¿vale? Entonces, primero tendríamos que llevar a cabo una colección de datos, ¿vale? Pues tendríamos que obtenerla pues, de la fuente que probablemente nuestra empresa nos proporcione, o si queremos desarrollar un producto o un servicio, tendríamos que encontrar una base de datos o un modelo de negocio que nos permita conseguir esos datos, ¿vale? Luego llevaríamos a cabo el análisis exploratorio de datos. Esto es importantísimo porque he visto casos de uso que antes de empezar con lo que iba a ser un proyecto condenado al fracaso, con un análisis de exploratorio de datos bueno, se ha conseguido resolver o bien fácilmente o se ha puesto stop porque no tiene sentido desarrollarlo, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver ahora a continuación y lo vamos a continuar con el procesamiento de datos, ¿de acuerdo? Durante la sesión de hoy. Básicamente, la anotación de datos y también pues, podemos considerarlo lo que es el enriquecimiento de estos datos, pues una serie de operaciones que llevamos a cabo sobre los datos para enriquecerlos, transformarlos, limpiarlos, ¿vale? Vamos a ver todo ese tipo de procesamientos para entender qué es lo que podemos hacer con nuestro dataset, ¿vale? Luego tenemos el entrenamiento del modelo y la evaluación. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando hablamos con una persona que está comenzando en lo que es la temática, se puede pensar que lo que más se tarda es en el entrenamiento del modelo. Pero la realidad es que, bueno, ahora lo vamos a ver, la mayoría del esfuerzo está en esta fase y el entrenamiento del modelo, si es de Machine Learning, recordemos que ahora no estamos en Deep Learning, estamos en Machine Learning, esto es súper rápido en la mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Entonces, es un misconception que suele haber y que es interesante que lo contrastemos. Luego está el deployment, lo que es la subida de nuestro servicio, que esto, digamos que, o sea, si nos vamos a lo que es el entorno real, esto es el quebradero de cabeza también de muchísima gente, por eso está en lo que es el rol de DevOps, ¿vale? Que es el despliegue del modelo, despliegue de la solución de inteligencia artificial y en definitiva se lleva muchísimo tiempo y lleva pues bastante esfuerzo. Y luego está la monitorización del modelo, ¿de acuerdo? Digamos que es la parte que menos se suele aplicar en la práctica, pero que es de las más importantes, porque si no vemos la evolución de cómo está evolucionando el rendimiento del modelo, ya sea de IA generativa, de cualquier tipo de sistema de Machine Learning, nos podemos encontrar con un marrón bastante gordo, ¿de acuerdo? Y luego, ¿por qué en un ciclo? Porque podemos llevar a cabo un reentrenamiento, ¿vale? Es decir, una vez terminamos con todo lo que es el ciclo, pues podemos reentrenar el sistema. Y aquí una cosa que en la práctica puede pasar y que os lo aviso, aunque ahora mismo es un nivel, o sea, súper básico lo que estamos comentando, pero ya lo voy comentando, es que tenemos que tener en cuenta que se puede dar un ciclo de retroalimentación negativo cuando nosotros utilizamos datos sobre lo que ha influido nuestro modelo y los volvemos a utilizar para nuevas fases de reentrenamiento. Es decir, imaginaros que estamos entrenando un modelo para detectar, que por ejemplo nos ha sucedido, un modelo para detectar personas que no van a pagar un determinado contrato, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese algoritmo que tú ya has puesto en despliegue y que tiene buen funcionamiento, si lo vas a reentrenar con nuevos datos, tienes que asegurarte que esos nuevos datos estén en un batch diferente, que no estén siendo empleados, o sea, que no le esté afectando el modelo, porque si no, inherentemente el modelo va a secarse a sí mismo, ¿vale? ¿Eso se entiende el concepto? Ok, vale, de acuerdo. Bueno, y este es un resumen, ¿de acuerdo?, de lo que es la dedicación del proyecto, para que de manera intuitiva, si os ponen un proyecto inicial de Machine Learning, pues sepáis cuáles son los tiempos que se suelen manejar y dónde vais a dedicar mayor esfuerzo, ¿vale? En lo que es la recolección de datos, a no ser que os lo den directamente, la verdad que es un esfuerzo alto. Luego, en la exploración de datos, el esfuerzo es bajo, pero sí que es una parte o sea, una de las partes más importantes, ¿vale? Como ahora vamos a ver. El preprocesamiento de datos y la anotación es una parte intermedia porque sí que si los datos están limpios, genial, pero si tienen problemas, hay que hacer bastante esfuerzo
para entenderlo. Luego el entrenamiento y la evaluación del modelo en Machine Learning es muy bajo, es muy sencillo, porque hay bibliotecas incluso que te permiten lanzar decenas de algoritmos en paralelo para ver cuál es el que mejor funciona. Y luego el despliegue del modelo, aquí he puesto que es baja, si se cuenta con la experiencia necesaria, ¿vale? Pero sí que es cierto que en muchos casos pues la dedicación es alta y luego el monitoreo del modelo, pues lo que es la dedicación debería de ser como mínimo media, ¿vale? Porque al final nos va a llevar tiempo el ver cómo se comporta en producción. Vale. Entonces, ¿en qué problema nos vamos a enfocar hoy? En la parte del análisis exploratorio de datos. Y por eso esta frase: si tuviera 8 horas para cortar un árbol, emplearía 7 en afilar el hacha. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos metamos en un problema de Machine Learning o de inteligencia artificial en términos generales, no vayamos directamente a entrenar un modelo o sea, con los datos y demás directamente a por el objetivo, sino que entendamos muy bien cuáles son nuestros KPIs, ¿vale? Antes de empezar cualquier tipo de, pues por ejemplo, acabáis de comentar, Juan Carlos acaba de comentar ese chatbot, sistema de embeddings a través de pues, procesamiento de texto y demás, pues tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Hay que identificar cuál es el problema que queremos resolver, cuáles son las metas medibles que podemos establecer, considerar cuáles son las limitaciones de los datos y los recursos. Pues, por ejemplo, si no puedo acceder a una base de datos X, pues tengo que controlar el tamaño del embedding para que no desborde lo que es la base de datos, ¿vale? O la velocidad, si voy a hacer consultas constantes a esa base de datos de embedding, tengo que ver si me conviene utilizar un embedding más pequeño o no me importa el tiempo, pero quiero ganar mejor precisión y meto un embedding súper grande, ¿vale? Y luego, pues, considerar incluso también cuáles son los aspectos éticos y de privacidad. Si vamos a hacer un volcado a una base de datos que está, pues, no sé, Pinecone, imaginemos, en una nube de un tercero y voy a subir los embedding, pero también voy a subir los textos y en esos textos hay información personal, ahí está un poco en términos de ético y de privacidad, pues cuál es la solución que más me conviene, ¿de acuerdo? Y luego establecer un cronograma realista es imposible. Así que, pero bueno, lo que son los otros puntos, pues sí que lo podríamos llevar a cabo. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los tipos de problemas en Machine Learning, ¿vale? Sí que hay unas categorías predefinidas dentro de lo que es el Machine Learning que nos podrían ayudar a categorizar cuáles son el caso de uso que estamos tratando de realizar. En primer lugar, un sistema de clasificación, ¿vale? Tenemos categorías discretas y queremos asignarle etiquetas, ¿de acuerdo? Pues ejemplos clásicos son la detección de spam, reconocimiento de imágenes, diagnóstico médico, ¿vale? Luego tenemos el problema de regresión. Todo esto lo vamos a ver en profundidad, pero es para que empecéis a montar vuestro esquema mental, ¿de acuerdo? De la temática. Luego tenemos el problema de regresión, que estaríamos hablando de un valor continuo, ¿vale? Pues podría ser, por ejemplo, el precio, predicción de precio de una vivienda, predicción del consumo eléctrico, por ejemplo, de una nevera. Es decir, aquí lo que tratamos de obtener un valor continuo. ¿Numérico se puede decir o no? Sí, desde luego. Es decir, podría ser discreto, pero claro, aquí ha sacado una cosa muy interesante y es que si utilizamos numérico discreto, podemos asignarle una categoría. Es decir, Claro, si categorizas por número, claro. Eso es. Pero claro, si a lo mejor es discreto, pero tiene un intervalo que llega hasta 200, pues no te interesa. Y sobre todo si tiene un orden. Es decir, si el 1 al 5 sigue una escala numérica lógica, sí que te conviene pues mantenerlo como numérico y no como categórico. Todo eso lo vamos a ver porque es que hay un montón de... O sea, según cómo especifiquemos el problema, podemos irnos a clasificación, a regresión o a los otros. Pero sí, muy bien visto. Luego también tenemos la agrupación, ¿vale? Que ya veremos que en este caso es aprendizaje no supervisado. Tenemos la agrupación o clustering, que lo que tratamos de hacer es agrupar los datos en segmentos, en clústeres similares, ¿de acuerdo? Pues podríamos hacer segmentación de clientes, agrupaciones de genes en biología, en temas de embedding podemos hacer clusterización en topics, podemos hacer un montón de cosas.
Luego tenemos la reducción de dimensionalidad, que esto también es no supervisado. Imaginaros que tenemos una base de datos con cientos de columnas hablando sobre un problema, no sé, de optimización para un fármaco. A lo mejor no nos interesa trabajar con esas 200 variables y queremos trabajar solo con 10 variables a costa de perder interpretabilidad. Pues puede interesarnos y podemos hacer reducción de dimensionalidad, ¿vale? También lo veremos. Luego tenemos la detección de anomalías, que esto, o sea, es súper útil, tanto para la empresa como para muchísimos casos de uso, la detección de anomalías en la caña, porque al final lo que nos permite es identificar cuáles son los datos que están, o sea, que se alejan más de la distribución normal de nuestro conjunto de datos y pues se pueden utilizar para cosas como, por ejemplo, detección de fraude, mantenimiento predictivo, se puede hacer para un montón de cosas. Sí que es una temática que no es de las más sencillas luego, por ejemplo, si queremos desarrollar un sistema de predicción, es complicado porque contamos con pocos datos. Al ser anomalía, contamos con pocos datos, ¿vale? Pero este sería la rama no supervisada. Luego tenemos sistemas de recomendación, que esto lo utilizamos, vamos, me juego la cabeza que lo utilizamos todos los que estamos en la sesión, porque al final son las recomendaciones personalizadas que, por ejemplo, nos hace YouTube, que nos hace TikTok, que nos hace pues, cualquier tipo de red social, ¿de acuerdo? O Amazon, recomendación de productos, sugerencias de películas en plataformas de streaming. Los sistemas de recomendación son extremadamente útiles para la empresa, ¿vale? Así que este es un caso de uso también muy interesante. Y luego tenemos el aprendizaje por refuerzo. La realidad es algo que prácticamente no se ve en la empresa, pero sí que consideramos que es algo muy útil que entendáis y que sepáis cómo funciona, porque si bien ahora mismo la inteligencia artificial está dominada por el enfoque supervisado, ¿vale? Que ahora vamos a ver las diferencias, la realidad es que el aprendizaje por refuerzo es lo que va a generar la siguiente ola de nuevos algoritmos y sistemas de inteligencia artificial. Porque en este caso, un poco de spoiler, el aprendizaje por refuerzo no utiliza datos de entrenamiento, lo que utiliza es un entorno. En base a la interacción con el entorno va aprendiendo el algoritmo, ¿vale? Entonces lo veremos, pues, por ejemplo, para control de robots, juegos, sistemas de recomendación dinámicos, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Vale, un repaso súper rápido. Hemos visto que la inteligencia artificial es digamos que es el área de conocimiento que engloba todo y al final lo que se busca es tratar de optimizar procesos con un determinado objetivo para replicar lo que es la inteligencia natural. Tenemos el Machine Learning, que el objetivo es desarrollar algoritmos que aprendan, ¿de acuerdo?, por sí mismos a replicar un determinado comportamiento, una función que se acople a nuestro objetivo. Y luego tenemos el Deep Learning, ¿vale? Que en este caso el Deep Learning es un subconjunto de algoritmos dentro del Machine Learning que nos permite, a través de esa arquitectura en red neuronal, pues nos permite sacar, o sea, conseguir resolver problemas que con el suficiente conjunto de datos, pues si no hiciéramos uso de estos algoritmos, pues sería prácticamente imposible, como es el caso de las imágenes que hemos estado comentando. Luego hemos visto el ciclo, ¿vale? Ya lo hemos visto, la colección de datos, el análisis exploratorio, anotación, entrenamiento, despliegue, monitorización y el reentrenamiento. Y luego hemos visto los tipos de problemas, ¿vale? Que esto justamente es lo que acabamos de ver. Ahora vamos a pasar ya directamente a materia, ¿vale? Vamos a pasar con la primera fase, que sería la exploración de datos, ¿vale? Aquí, en la parte teórica, vamos a pasar vamos a pasar por encima de los principales conceptos teóricos, pero es cierto que donde vaya a machacar más esta parte es la práctica, porque vaya a poder generar los gráficos, vaya a poder generar las métricas y demás, pero sí que queremos que tengáis una base teórica antes de mañana, cuando desarrollemos lo que es la parte práctica. Entonces, ¿qué es el EDA? ¿Vale? Quedaros con EDA, ya sea para una entrevista de trabajo, para búsqueda online o si le tenéis que pedir algún tipo de análisis previo a ChatGPT o la IA que uséis. El concepto es EDA, ¿vale? Análisis exploratorio de datos. Y básicamente, pues lo que nos permite es comprender las características de los datos, detectar patrones, distribuciones, etcétera, antes de seguir con la siguiente fase. La detección de outliers, que es importantísima. Y luego también tanto la relación entre las variables, pues entender si hay algún tipo de correlación, si no.
y también nos permite identificar problemas en la calidad de los datos, ¿vale? Esto puede ser, pues, conceptos relacionados con valores nulos, inconsistencia y demás, ¿vale? Muy bien. Entonces, durante lo que es ¿alguien sabe lo que es este problema? ¿Alguien lo ha utilizado ya para aprender o en algún tipo de práctica? No. Vale, digamos que este es como cuando aprendíamos Java o un lenguaje de programación ponían el típico print Hello World, pues este es el Hello World de lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Es un dataset, ¿vale? Que tiene, también nos viene bien para entender lo que es el concepto de dataset, es un conjunto de datos en el que han medido ejemplos de 3 familias de iris, ¿vale? De la flor iris. Pues está la iris setosa, versicolor y virgínica, ¿vale? Y lo que se mide es la longitud y el ancho del pétalo y la longitud y el ancho del sépalo, ¿vale? Pues tenemos estos 4 datos para cada ejemplo dentro de lo que es el conjunto de datos, ¿vale? Y con esto, pues lo que parecía que al principio era un problema complicadísimo, con la introducción del Machine Learning, pues se quedó en un modelo de juguete, que se suele llamar, ¿vale? Es un modelo relativamente muy sencillo, no, es relativamente muy sencillo, que nos permite pues, hacer pequeñas experimentaciones, ¿vale? Ahora bien, antes de empezar a realizar la exploración de datos, tenemos que entender cómo cargar esos datos y en qué formatos nos pueden venir esos datos, ¿vale? En la mayoría de las empresas y los casos de uso, vaya a tener estos 5, en el 80% de los casos vaya a tener uno de estos 5 formatos, ¿vale? El primero es el CSV. El CSV básicamente es un formato de datos en el cual están separados por comas, ¿vale? Es como si fuera una tabla de Excel, pero en este caso los datos se separan por comas y están delimitados de esa manera. Lo podéis abrir con un bloc de notas, lo podéis abrir de cualquier manera y vais a ver que es un archivo de texto separados por comas o por también este tipo de separador según el formato, ¿vale? Aquí podéis ver cómo se abre utilizando Python, ¿vale? La librería Pandas. Esta librería os vais a hacer súper amigo de ella y la vamos a ver en la parte práctica. Y luego también tenemos la otra versión, Excel. Si vais a trabajar en ciencia de datos, vais a odiar Excel. Lo vais a odiar porque a la hora de parsear, bueno, a la hora de cargar los datos para entrenar vuestro modelo utilizando con Excel, vais a ver que introduce un montón de datos nulos, erróneos y tiene muchísimas carencias, ¿vale? Aún así, Pandas PD, esta librería también os permite cargar con ese comando sin problema el archivo. Luego JSON. ¿Qué son los archivos JSON? Pues básicamente todos sabemos aquí lo que es un diccionario. Sí, ¿no? Sí. Ok. ¿Alguien no lo sabe? Y lo comento brevemente. Vale. Ok, pues al final un archivo JSON es un diccionario, ¿de acuerdo? Es que utiliza el concepto de claves, valor y lista para ir almacenando datos y a partir de aquí pues podemos ir obteniendo todo el conjunto de datos. Es bastante pesado desde el punto de vista de lo que es el peso del archivo, pero está muy bien de cara a que está súper estructurado y o es válido o no es válido. Entonces no hay medias tintas. Luego tenemos el sistema SQL y el SQLite, ¿vale? Al final son bases de datos relacionales y esto es lo que se suele utilizar más, una base de datos PostgreSQL o cualquier otra base de datos, y es lo que se suele utilizar en el sector empresarial. Aquí tenemos 2 opciones. Podemos hacer un dump de la base de datos, que básicamente es volcar toda la base de datos y leerla. La podríamos leer directamente desde Python o realizar comandos, ¿vale? Directamente desde Pandas para obtener lo que es los resultados de la base de datos. Esto, como os digo, es el 80% de los casos. ¿Hay otros tipos de datos de los cuales podemos obtener los datos para desarrollar nuestro modelo? Pues mira, hay datos en archivos que se llaman Parquet, ¿vale? O sea, como el parqué del suelo, pero para que os quedéis con el nombre. Y lo que han hecho es
optimizar el fichero para que a lo mejor lo que en otro tipo de formato de datos, por ejemplo en un JSON, ocuparía 100 gigas, en Parquet ocupa 5 gigas, ¿vale? Entonces en Big Data se suele usar y es bastante interesante. Ahora han sacado un concepto muy nuevo, que no recuerdo exactamente cómo se llama, que es LLMSON o algo así como de IA generativa y son, que es como un CSV, ¿vale? Pero que en lugar de tener las comas han tratado de hacer algún tipo de... No le hagáis caso, ¿vale? Es que lo vi como algo que lo estaban publicando en LinkedIn, como hemos encontrado el santo grial y este formato lo pueden leer la IA y te está ahorrando token. No le hagáis caso, ¿vale? No, Yo lo no leí vale la pena. también, que por lo visto iba a hacer el futuro porque pasaba de 5.000 tokens a 600 tokens para análisis. Exacto, no recuerdo el nombre porque eso, lo vi como un flash hace un tiempo, pero os lo digo por si os suena, ¿vale? Que os llega por tal, no le hagáis ni caso. Vosotros, y la razón es muy sencilla. Los modelos han sido entrenados con cientos y miles de millones, os diría, de líneas de código de archivos con formatos estándar, con formatos en CSV, en JSON, etcétera. Si nosotros ahora creamos un nuevo formato, en la vida la IA va a tener la misma capacidad de procesar esa IA generativa, el nuevo formato, a no ser que lo reentrenemos con todos esos datos nuevos. Entonces, ni caso a esa Eso quiere propuesta. decir que ya no va a salir ningún modelo nuevo para eso. O se podría empezar a entrenar alguno nuevo. Claro, o sea, yo diría, bueno, Es que ahí, sé por lo que lo dice, porque ya está tan avanzado que ya no sé si conviene empezar de cero a entrenar algo, aunque sea un modelo nuevo y que ajuste términos y ajuste token y sea menos costoso, sí, o ya con lo que ya tenemos a día de hoy ya no sale objetivamente rentable. Sí, 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 rentable. sí. Ahí va. Yo te diría que ahora mismo estamos en el estado del Bolivic. Es decir, el diseño del Bolivic no ha variado porque cumple su función y porque realmente la optimización que le puede llevar a cabo es muy ligera. Entonces, en tipo de formatos es que si lo hablamos claro, al final son convenciones, son protocolos que nosotros como personas estamos desarrollando. Entonces, no creo que eso varíe. Lo que sí creo es que en un futuro de la misma manera que, por ejemplo, nosotros visitamos las páginas web, sí que existirán formatos adaptados y friendlies para lo que son la IA generativa. Es decir, van a tener sus propios formatos que sean mucho más directos, porque no le importan lo que es el diseño, no le importan mucha información que sí que es sobrante. Entonces, eso sí creo que estará, pero formatos clásicos no creo que varíen. Vamos, con los que he puesto en la lista podéis ser los mejores científicos de datos de Kaggle, que no os vais a equivocar. Vale, perfecto. Pues, vale, ¿qué es la información básica del dataset? Pues bueno, aquí lo que estamos viendo es un comando simplemente de pandas para ver la información mínima, ¿de acuerdo? Del conjunto de datos. Y podemos ver que hay estas 4 variables y la variable dependiente, ¿vale? Esto probablemente ya lo sepáis, pero en la definición del problema tenemos que tener una variable que sea la que en definitiva, nuestro objetivo, ¿vale? Ya sea predecir, ya sea clasificar, tenemos que tener una variable que sea la que nos mida si estamos cumpliendo con nuestro objetivo o no, ¿vale? En este caso que he puesto anteriormente es la especie, determinar si la etiqueta que nosotros vamos a predecir, sería un sistema de clasificación, pues se corresponde con la etiqueta del el ejemplo de la flor para esa fila, ¿de acuerdo? Imaginemos que es un Excel, pues en la fila tenemos los datos de tamaño de sépalo, o sea, largo y ancho de sépalo, largo y ancho de pétalo, y tenemos la categoría, ¿vale? Ese sería nuestro ejemplo en nuestra tabla de Excel, ¿vale? Pues a partir de aquí podríamos ver que tenemos 150 datos para cada una de las columnas y luego podemos hacer una serie de... a mí el EDA, el análisis exploratorio, me gusta primero analizar un poco desde el punto de vista estadístico cómo están distribuidas nuestras variables, ¿vale? Entonces, como veremos en la práctica, pues podemos lanzar una serie de comandos que nos van a dar el conteo. Quiero saber pues, cuántos ejemplos hay
que tengan este dato, y me podéis decir, vale, pero Miguel Ángel, eso es obvio. Es decir, si tú tienes 150 ejemplos, vas a tener 150 elementos por cada columna, por cada variable. Y la realidad es que no, porque en muchos casos, como veremos ahora en el segundo bloque, puede darse que para ciertas variables, dentro de un ejemplo, haya un dato nulo, haya un dato, si estamos esperando un numérico, haya un texto, ¿vale? Entonces, aquí el count lo que nos va a decir cuántos valores correctos hay para esa variable. Luego tenemos la media, ¿vale? Que esto es bastante interesante también por variable, la desviación estándar. Luego tenemos el mínimo y digamos que estos serían ya más estadísticas de posicionamiento, ¿vale? Para sacar los rangos mínimo, máximo y los percentiles. En este caso el 25, el 50 y el 75. Esto nos dan pistas de un poco de la distribución, ¿vale? Esto sería el primer comando que haríamos para entender un poco de manera general. Pero a mí personalmente me gusta más ver todo esto de manera visual, ¿vale? Lo que sí es muy importante también es que ya hemos visto que hay 150 datos por cada una de las variables, pero ¿y de las especies? ¿Cómo están repartidas estas especies? Porque veremos que uno de los mayores problemas que podemos tener es que para nuestro conjunto de datos esté muy desbalanceado. Pues imaginaros que para setosa, imaginemos que es la 0, tenemos dos ejemplos, para la 1 tenemos, pues en este caso 98, y tenemos para la 2 tenemos 50. Entonces ahí tendríamos un problema para ver cómo nuestro algoritmo con solo dos ejemplos aprende sobre la clase 0, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos siempre que podamos un equilibrio de clases, ¿vale? Aunque veremos técnicas para, si se da ese desbalanceo, cómo poder controlarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que decía antes de verlo de manera visual? Pues a mí lo que personalmente me gusta ver más al inicio es una matriz de correlación, ¿vale? ¿Qué es? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es el cálculo clásico de la correlación, ¿vale? Que básicamente lo que hacemos es ver de qué manera, no estamos viendo si están, no sería un análisis de regresión, sino que lo que estamos haciendo es analizar si varían de manera conjunta los dos valores al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, este es el ejemplo clásico de correlación, ¿vale? Podemos pensar que cuando las ventas de helado suben, también hay una correlación altísima con que la gente se quema. Entonces, una persona que, imaginemos, un extraterrestre, alguien que no tenga concepto sobre lo que es la Tierra, puede correlacionar lo que es esa venta de helado con que la gente se queme. Pero en realidad el factor causal de ambos efectos es el sol. Entonces, esto no quiere decir que una variable esté causando la otra. Lo que nos está dando es un dato sobre si están relacionadas de manera directa o indirectamente, ¿vale? Porque esto nos puede ayudar a entender cómo son las relaciones que existen en el conjunto de datos, ¿vale? Entonces, aquí podemos ver que valores positivos nos están indicando, o sea, valores en este caso azules, nos están indicando que hay una correlación entre variables. Pues, por ejemplo, podemos ver que la longitud del pétalo está correlacionado, negativamente, los valores azules son negativos. Está correlacionado negativamente con el ancho del sépalo, ¿vale? Entonces, aquí podríamos ir viendo y estudiando cuáles son las relaciones iniciales. ¿Cuál es una de las relaciones que más nos interesan? O correlaciones. Pues podemos ver, por ejemplo, con la especie. Es decir, aquí podemos ver que existe que todas las variables muestran cierto grado de correlación con la variable especie, ¿vale? Esto no quiere decir que son buenas variables, que al final estamos captando la señal del problema, ¿vale? ¿Cuándo estaríamos en una mala situación? Que no lo hemos encontrado 200 veces en la práctica. Pues cuando tengamos un gráfico como este, pero prácticamente ninguna variable muestre correlación con la variable la variable objetivo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que nos estaría diciendo es que básicamente no podemos extraer ninguna señal que nos indique, que nos dé pista de cuál es
sí, es que valga la redundancia, es la señal que nos permite pues, identificar si nos estamos acercando a una especie u otra, ¿de acuerdo? Entonces, valores cercanos a 0 nos estaría indicando que no está bien la situación. Vale, sé que ahora vamos a hacer un pequeño descanso, entonces aquí no me voy a detener mucho más porque además lo vais a profundizar en la parte práctica, pero sí quiero que veáis de manera intuitiva este primer ejemplo. Es muy, muy interesante porque si os fijáis, este es un gráfico que lo que muestra es, para este dataset de flores, estaríamos comparando variable con variable y estaríamos mostrando su distribución, ¿vale? Aquí, ¿por qué se muestra de esta manera aquí en el eje diagonal y de esta manera en los otros? Porque aquí lo que estamos viendo es una única distribución, porque es la misma variable. La variable que cruza en este caso es longitud del sépalo, en este caso es longitud o sea, ancho del sépalo, ¿vale? Y solo hay una variable. Pero en este caso, por ejemplo, estaríamos viendo el ancho, perdón, la longitud del sépalo y estaríamos viendo el ancho del sépalo. Y podemos ver en este plano ortogonal, ¿vale? Podemos ver que cada punto es un ejemplo, ¿vale? Es uno de los ejemplos de nuestro dataset para una flor determinada. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos sacar de intuición a través de este gráfico? Pues podemos ver que el sépalo, o sea, lo que es el sépalo, la longitud del sépalo y el ancho del sépalo, cuando se combinan, nos permiten diferenciar, en este caso, la especie setosa del resto. Es decir, nos da una información súper útil para diferenciar la información de la especie setosa del resto. Pero si miramos el resto de casos, podemos ver que incluso hay otras variables que nos ayudan más todavía, ¿vale? Que nos básicamente pues, dividen lo que es la familia setosa del resto. ¿Dónde va a estar nuestro problema? Nuestro problema va a estar en dividir el espacio de información entre la especie versicolor y virgínica, ¿vale? Va a estar en conseguir separar la información de este grupo y este otro grupo. ¿Cómo lo podemos conseguir? Porque aquí a priori puedes decir, yo no puedo trazar una línea en los datos, una función que me permita representar en qué punto voy a empezar a considerar virgínica y en qué punto voy a empezar a considerar versicolor. Pues la realidad es que no solo tienes que fijarte en la combinación de dos variables, tienes que, o sea, lo que hacen los modelos de Machine Learning es fijarse en todas las variables que nosotros seleccionemos para ir sacando información de cada una y de esa manera, pues efectivamente poder separar los grupos y poder realizar esa clasificación o sea, lograr esa clasificación que es nuestro problema objetivo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros lanzamos un modelo de IA, de Machine Learning en este caso, lo que vamos a hacer aquí lo que estaríamos evaluando es cuáles son las variables que nos interesan y lo que haríamos sería coger cada una de estas variables, que en este caso pues, nos interesan todas, entrenar el modelo con esas variables y precisamente lo que estaríamos obteniendo es cuáles son las fronteras de decisión que nos permiten diferenciar entre un grupo y otro. De la misma manera que aquí estamos hablando de tipos de flores, podríamos estar hablando de el ejemplo que he puesto antes, personas que van a pagar o que no van a pagar, personas que pueden estar interesadas en un determinado producto, personas que van a sufrir una enfermedad. O sea, es que nos podemos ir a cualquier espectro de problemáticas en Machine Learning. Esto pueden ser, por ejemplo, enfermos que van a contraer una enfermedad, esto personas que están o sea, las categorías que nosotros estimemos y la importancia que le queramos dar. Porque, por supuesto, el tema de la salud es mucho más importante que el tema del marketing. Pero bueno, esta es la base, ¿vale? Es decir, vamos a ver una serie de técnicas en la parte práctica que nos van a ayudar a ver e interpretar de manera inicial los datos, ¿vale? Y esta sería la primera parte. Únicamente comentaros que en este EDA una de las partes que yo considero más vitales es la detección de valores atípicos, porque os puede sesgar el modelo increíble. Es decir, os puede directamente romper el modelo. ¿Qué son los valores atípicos? Pues básicamente son ejemplos, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro dataset, imaginaros que una flor, pues de pronto ha desarrollado unos
unos sépalos enormes, ¿vale? Pues en este caso, bueno, de hecho los tenemos aquí, ¿vale? Estos se consideran pues valores atípicos, ¿vale? Este gráfico en concreto se suele llamar de manera informal gráfico de bigote, ¿vale? Y lo que nos permite ver son estadísticos de posición, es decir, tenemos aquí la mediana, tenemos el cuartil primero y segundo, perdón, el primero y tercero, y aquí lo que tenemos es los valores a partir del cual la desviación, o sea, si multiplicamos por 1,5 la desviación típica más lo que es el cuartil que teníamos más cerca, en este caso el tercer cuartil, nos permite detectar valores anómalos, ¿vale? Es decir, valores extraños, excesivamente altos o excesivamente bajos para esa variable, ¿vale? Esto, por supuesto, se calcula de manera automática, ya lo veremos en la parte práctica, y lo que nos permite entender, pues, cuándo se están produciendo valores atípicos y ahora vamos a ver en esta segunda hora cómo los podemos procesar para que no supongan un problema, ¿vale? Pero esto es de lo más importante. Repaso súper rápido, de hecho no me voy a detener mucho más porque sé que ahora tenemos que hacer un pequeñito descanso. Tenemos por una parte inteligencia artificial, machine learning, que aprenden por sí mismos. El objetivo es que el algoritmo aprenda por sí mismo. Tenemos deep learning, que se basa en esa arquitectura de redes neuronal y que tiene muchísima potencia, pero también hace falta muchos datos y no en todos los casos es lo más conveniente. Tenemos el ciclo del análisis de lo que es del machine learning, ¿de acuerdo? Y tiene todas las fases que hemos ido viendo. Hemos visto cuáles son los principales tipos de problemas en Machine Learning, clasificación, que es este problema de las flores, regresión, que en este caso pues, pueden ser valores numéricos, continuos o discretos, agrupación, reducción de dimensionalidad, detección de anomalías, sistemas de recomendación y aprendizaje por esfuerzo, ¿vale? Y ya pues hemos pasado a ver la primera etapa dentro de lo que es esta fase de Machine Learning que sería la exploración de datos, ¿vale? Hemos dado un repaso rápido de lo que es algunos conceptos del análisis exploratorio de datos y en la parte práctica, pues, o sea, profundizaremos en lo que es los diferentes análisis. Ok, pues si os parece bien, vamos a tener un descanso de 10 minutos, ¿vale? Y seguimos a la y cuarto y vamos con el siguiente bloque, que es el de preprocesamiento de datos, el tratamiento de valores atípicos y le damos caña, ¿vale? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muchas Pues gracias. ahora nos Gracias. vemos. Perfecto.
Vale, de acuerdo. Pues ya estamos de vuelta. Vale, ¿podéis ver mi pantalla? Sí. Sí, Perfecto. Pues vamos a empezar con la parte 2 de la sesión de hoy, que es las técnicas de preprocesamiento. Ya os lo adelantaba un poco antes del descanso, que habíamos visto la parte de análisis inicial de datos y ahora lo que nos vamos a centrar es, bueno, vamos a ello, vamos a verlo directamente. Nos vamos a centrar en esa parte de preprocesamiento, ¿vale? En la parte de anotación de datos. Es cierto que hemos visto antes que, o sea, no lo hemos dicho expresamente, pero los tipos de problemas pueden ser supervisados, no supervisados, depende, depende de la orientación que la queremos dar al sistema de recomendación y al aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Pero para que vayamos ya un poco entendiendo la taxonomía, tenemos tanto algoritmos supervisados, que son clasificación y regresión, tenemos no supervisados, que son la agrupación, reducción de dimensionalidad y detección de anomalías, y luego tenemos otro grupo que o bien por refuerzo o que bien depende de cuál sea el problema que queramos resolver. Pero nos vamos a concentrar principalmente en esta parte de anotación y preprocesamiento, ¿vale? Bueno, a modo de resumen, vamos a ver la importancia del preprocesamiento, cómo manejar missing values, ¿vale? Que se llaman valores faltantes, detección y tratamiento de esos outliers. Luego, normalización y estandarización, codificación de variables categóricas, que esto es justamente lo que hablábamos antes con el tema de los integers, de los, de los enteros. Ingeniería de características, y vamos a ver un pequeño ejemplo práctico sobre las diapositivas. Vale, pues el primer concepto muy importante es el de garbage in, garbage out. ¿Este lo habíais escuchado alguna vez en la práctica? sí, algo me Sí. suena. O sea que si Bueno, pones datos basura, te sale un modelo basura, ¿no? efectivamente, ese es un poco, o sea, ese es el concepto. ¿Cuál era tu nombre? Creo que trabajaba en Accenture, ¿no? Sí, justo. Vale, Eduardo, ahí ya lo he visto. Eso lo tenéis que manejar 100%. O sea, vosotros han tenido que llegar bases de datos que os dirían que era oro, pero una vez lo exploras y ver el contenido, pues te das cuenta que hay de todo un poco. Entonces, Justo en este proceso que dices tú, en el de EDA, hemos ahí sudado, tío. claro. Entonces, bueno, al final, en definitiva, el objetivo, o sea, un poco el concepto es tratar de obtener la mejor versión de los datos que tengamos para que cuando los mandemos al modelo, pues el modelo pueda captar la señal de la manera más eficiente posible, ¿vale? Al final, el EDA lo que nos muestra es esos problemas de calidad, ¿de acuerdo? Y en el preprocesamiento buscamos e implementamos soluciones a los problemas que nos podemos encontrar en la fase del análisis inicial. Primero, puede darse la situación de manejo de valores faltantes. Ya os decía antes, es decir, podemos tener un conteo y de pronto nos podemos ver en la situación de que existen un montón de datos que o bien no están o no tienen el formato que deberían, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues ¿cuál es la problemática de los valores faltantes? Pues básicamente que pueden introducir secos en nuestro modelo, puede reducir la calidad de las predicciones y sobre todo puede provocar errores en el entrenamiento, en el procesamiento de datos, ¿vale? Entonces, es una problemática más importante de lo que parece al principio. Porque, claro, podemos pensar, ¿vale? Pues una solución es todos los datos que tengan un missing value, los quito. Pues bueno, en este ejemplo que tenemos en pantalla, si aplicamos esa metodología, literalmente no nos quedamos con ningún dato, ¿vale? Para que veáis un poco la problemática real que nos encontramos en el ámbito práctico. En el teórico, todos tienen sepal width y sepal Te quedas length. con el único en el 7, que es el único que tiene todas las columnas. No me digas que hay uno que tiene todas. Ojo. El cero y el 7 están sin. Tiene por lo menos uno Cierto, todo. cierto. Bueno, nos quedamos con un, con Lo un siento, soy 20% del demasiado. otro. Lo siento, soy demasiado analítico en visión. Qué buena, qué buena.
Pues eso, nos quedamos con un 20% de los datos. No, ahora vamos a ver las técnicas, ¿vale? La primera es la más burda, ¿vale? Que es la que acabo de comentar. Y es la última opción. Es eliminar las filas y columnas que tengan valores faltantes, ¿vale? Realidad, en la práctica casi nunca se usa, ¿vale? ¿Cuándo nos conviene? Pues la realidad es que si tenemos un dataset de 100 ejemplos y hay 2 ejemplos que no tienen, salvo que sean ejemplos de extremadamente valor, pues los podemos quitar, ¿vale? No nos supone, o sea, sería una inversión de esfuerzo que no nos da un rendimiento lo suficientemente alto como para considerarlo. Luego tenemos la sustitución por la media, ¿vale? Aquí ya empezamos en la parte de inferencia estadística, ¿vale? Pues podríamos rellenar los valores faltantes con la media de la columna, ¿vale? Entonces, básicamente, aquí podemos ver cuál sería el comando aunque luego lo veremos en la parte práctica, pero este sería el comando en Python, ¿vale? Sería fill_na, que básicamente es rellenar los valores faltantes con, dentro de la columna del data frame edad, pues con la media, ¿vale? Y inPlaceTrue es simplemente una especificación de cómo hacer el reemplazo, ¿vale? Entonces, aquí estaríamos cambiando el valor faltante con la media, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el problema con la media? ¿Alguno tenéis conocimientos de estadística medio avanzados? Sí. Algo. Bueno, a ver, lanzo la Echado un pregunta. curso. ¿Cuál puede ser el problema con la media cuando hablamos de imputar un valor en una variable numérica? Que las medias no son buenas. Si entre 10 y 2 la media es 5, y no es real, no es... Exacto. O sea, al final las Sí, medias perdón. tienen... Claro, exacto. O sea, las medias tienen mucha popularidad, tienen mucho marketing, porque siempre es la media de no sé qué, la media, pero realmente como estadístico, la media deja mucho que desear. ¿Qué es lo que deberíamos de usar para no asumir una distribución normal? Porque si tiene una distribución normal los datos, la media es bastante buena. Pero si no tiene una distribución normal, podemos tener una media que no sea para nada representativa. Entonces, para eso lo que haríamos es utilizar la mediana, ¿vale? Al final la mediana, la definición de mediana es el n dato intermedio que hay en un conjunto de datos ordenados, ¿vale? Ordenamos todos los datos y el dato que suponga el percentil 50, ¿vale? Ese sería el valor de la mediana. Entonces, eso nos ayuda a que, a que la distribución no afecte este valor que vamos a añadir, ¿vale? Entonces, de manera intuitiva, quedaros con, si tenéis un valor numérico, ¿vale? Como puede ser, bueno, la edad probablemente se distribuye de manera normal, pero no sé, frecuencia, cualquier valor numérico, ¿vale? Y queréis imputar un valor numérico, utilizar la mediana, no utilizáis la media. Ok, pero ¿qué sucede si mi valor, en este caso, no es numérico? Es un valor categórico. Ahí no hay media que valga. No existe, o sea, no podemos aplicar una media. Ahí tendríamos que aplicar la moda, ¿vale? De la frecuencia, que al final la moda pues no deja de ser el valor más frecuente que hay en una distribución, ¿vale? Pues por ejemplo, si tenemos missing values, tenemos datos faltantes en la variable ciudad, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es calcular la moda de toda la columna y imputar la moda a ese valor. ¿Qué es lo que sucede con las variables categóricas? Y en realidad también sucede con las otras variables, con las numéricas. Corremos un riesgo y hay que buscar el equilibrio. Si imputamos demasiados valores, vamos a sesgar el modelo a pensar que esa distribución es la que tenemos interna en nuestros datos, ¿vale? Entonces, ¿a partir de cuántos valores yo personalmente, y esto es una medida totalmente personal, os aconsejaría que vale la pena realizar una imputación de valores faltantes? A partir de un 15, un 20% de valores faltantes, ahí lo introduciría, ¿vale? Pero como máximo, 20, 25, cuando empezamos a introducir valores faltantes sobre el 30% del conjunto de datos, ya nos estamos inventando el conjunto de datos para que nos entendamos. De acuerdo. Luego también podemos realizar una imputación con un valor constante, ¿vale? Que puede ser desconocido. Esta es muy buena opción, ¿vale?
Es decir, si tenemos una variable categórica y vemos que falta un valor, el añadir un valor constante, que en este caso sea desconocido, puede ser muy útil. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo ninguna inferencia y el hecho de que no esté ese dato ya es en sí información. Nos puede estar dando información, por ejemplo, imaginaros que tenemos un form, ¿vale? En un sistema de, no sé, de captación de nuevos clientes, ¿vale? Tenemos un form y la gente introduce un dato o no introduce ningún dato porque es opcional. El hecho de que haya un valor nulo o que no exista un cierto valor también significa algo dentro de lo que quiere aprender nuestro sistema de inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Entonces, la imputación por un valor desconocido también nos puede valer la pena. Y luego tenemos por último la interpolación, ¿vale? Que básicamente lo que intercala es los valores faltantes con una función determinada, ¿vale? Pero bueno, ese es un poco más extraño, es un caso más extraño. Vale, pues pasamos a lo que es la detección y tratamiento de outliers con otros, o sea, con otras técnicas, ¿de acuerdo? Ya hemos visto antes que en la parte de análisis exploratorio, que los outliers nos pueden sesgar y que podíamos detectarlos de manera exploratoria con este gráfico de bigotes, ¿vale? Y básicamente por cada variable, pues detectar cuándo se estaban produciendo outliers. También los podemos detectar de manera visual en el caso de que podemos hacer una reducción de dimensionalidad. Si tenemos, imaginemos que tenemos 10 variables, ¿vale? Pues peso, altura, ciudad, 10 variables, ¿vale? Para poder graficarlo en 2 dimensiones, tenemos que hacer una reducción de dimensionalidad, que ya veremos en otra clase, veremos cómo realizar esa reducción de dimensionalidad, pero podemos dejarla en 2 dimensiones, ¿vale? X e Y. ¿Por qué X y no peso o altura? Porque cuando hacemos reducción de dimensionalidad, las variables resultantes no tienen un contenido semántico. No es que no podemos saber exactamente a qué hacen referencia. Pero bueno, quedaros que, por ejemplo, esto es edad y altura, ¿vale? Entonces, aquí en los clústeres podemos identificar grupos, ¿vale? Y podemos detectar también, además de lo que es la distribución, que no sería así en ese ejemplo, pero que sería de otra manera, podemos detectar los outliers, ¿vale? Que son ejemplos que en este caso se salen de la distribución. Esto nos puede proporcionar información muy valiosa, ¿vale? Pero también nos puede distorsionar los modelos. Es decir, si nuestro objetivo es detectar, pues por ejemplo, si estos son personas que pueden sufrir una enfermedad y nuestro objetivo es detectarlos, pues esa es la información más valiosa, ¿vale? Pero si nuestro objetivo, como en este caso, es realizar un análisis de regresión, una regresión lineal clásica para entender el comportamiento de 2 variables, este outlier nos va a secar el modelo a tope. Es decir, nos va a distorsionar porque en este caso de la regresión, de ser una línea que probablemente una función que trace este rumbo, lo secaría y subiría muchísimo lo que es la trayectoria de nuestra función. Entonces, la realidad es que podemos eliminarlo de manera bastante sencilla. Lo que podemos hacer es para cada variable, que esto está un poco en pequeño, pero no sé si alcanzáis a verlo, lo que hacemos es sacar los cuartiles, lo que he dicho antes, multiplicamos por 1,5 o restamos al cuartil número 1, 1,5, sacamos cuáles son los intervalos que nos dicen que es la normalidad y a partir del límite superior y el límite inferior eliminamos todos los valores que no estén dentro de esos estadísticos, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera, pues podríamos realizar una eliminación en el caso de que sea información que no nos aporta, podríamos eliminar esos outliers. Aquí tenemos el ejemplo que acabo de comentar, ¿vale? Es decir, pues el límite superior lo eliminamos. Luego podemos realizar también sustitución por la media, que es decir, para todos los que sean outliers, aquí tenéis el código con una función lambda en Python. Básicamente, si está en el límite inferior o es superior al límite superior, pues en este caso vamos a aplicar la media. En cualquier otro caso, pues dejamos lo que es el valor tal y como está. Luego también podemos realizar la sustitución por el valor constante o podemos realizar transformaciones matemáticas, ¿vale? Como puede ser la logarítmica, que en este caso, pues para valores exponenciales o que se salen mucho de la norma,
pues nos permite controlarlo de manera muy efectiva. Pero sí que podemos llegar a distorsionar los datos. Entonces, os diría que lo mejor es o eliminarlos o transformarlos como hacíamos con los valores nulos, con los missing values. De acuerdo. Ahora este os diría que es uno de los conceptos más importantes para sacar modelos de calidad. Cuando empecé en esta temática, era de lo que... o sea, me costó entenderlo, pero una vez lo entendí, me ayudó muchísimo a entender cómo los modelos aprenden y no se dejan sesgar, ¿vale? Entre diferentes variables. Y son la normalización y la estandarización. Son dos cosas que tienen nombres, pues, digamos, muy estadísticos, pero que son muy intuitivos cuando lo entendemos, ¿vale? Básicamente, quedaros con este concepto en la mente, y es que previenen la dominación de una variable sobre otra. No es que una variable quiera hacerse con el modelo, sino que por las propias características de una variable puede hacer que los valores del modelo, los propios cálculos de los pesos del modelo hagan que su valor sea muy, muy grande con respecto a los otros. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos el número de habitaciones, ¿vale? Dentro de una casa. Y tenemos también cuántos años tiene esa casa, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, las dos variables están sobre 100, ¿no? Es decir, tenemos una variable que está sobre 100 porque tiene el valor máximo, tiene 100 años, ¿vale? Hay una casa que tiene un valor atípico de 100 años y en número de habitaciones, bueno, a lo mejor, no sé, la casa de Putin puede tener 100 habitaciones, pero la realidad es que no es lo más normal. Es decir, no es lo más normal que contemos con ese número de habitaciones. Siempre va a estar en una escala, pues no sé, de 0 a 10, supongamos, ¿vale? Os pongo un ejemplo más drástico. El precio de la vivienda. Es decir, estaríamos hablando de una variable que de 0, la escala es de 0 a 10 y lo estamos metiendo en el modelo con otra variable que puede ir la escala tal y como están los precios, ahí sí me puedo ir a 200, 300, 400 mil, ¿de acuerdo? Entonces, si os fijáis, hay unas diferencias de escala tan grandes que internamente los parámetros del modelo tienen que hacer mucho esfuerzo para equilibrarlas, ¿vale? Y darle un peso similar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para que el modelo pueda interpretarla de manera equitativa, por llamarlo de alguna manera? Pues aplicamos la normalización, ¿vale? O la estandarización. Los dos métodos funcionan y dejan, pues, o sea, ofrecen resultados muy similares. Esta es la diferencia, ¿vale? La normalización deja los valores entre 0 y 1, ¿vale? Mientras que en la estandarización los valores quedan con una media 0 y una desviación típica estándar de 1, ¿vale? Y sin un límite fijo en el rango. Es decir, si a nosotros nos interesa la diferencia entre normalización y estandarización, es que principalmente, aparte de lo que acabamos de comentar, es que en la desviación sí que no hay un límite, ¿vale? Teóricamente se podría extender muchísimo, pero no es lo normal, ¿vale? Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta utilizar la normalización porque sé que va a estar en un rango entre 0 y 1. Y además, la desviación en la estandarización hay valores negativos. Entonces, a mí me gusta utilizar más la normalización, ¿vale? Y aquí pues, podemos ver este mismo ejemplo normalizado. Es decir, podemos ver que ya va de 0 a 1 la variable, la variable de número de habitaciones y podemos ver de 0 a 1 la variable de años, ¿de acuerdo? ¿Qué representa en este caso el 1 en nuestro conjunto de datos? 100. ¿Y qué representa el 1 en nuestra variable número de habitaciones? Pues en este caso el 1 representaría el máximo de número de habitaciones, que supongamos que en este pues sería 15 o 20, ¿vale? Y este es el resultado. Podéis ver que en términos intuitivos podemos ver que es mucho más fácil ver el conjunto de variables. Podemos entender sin que una domine sobre otra, ¿vale? ¿Este concepto ha quedado claro? ¿Tenéis alguna duda? Ok, pues es de los más importantes, ¿vale? Y en entrevista de trabajo sale 100%. Entonces, para que lo tengáis en cuenta. De acuerdo. Otro de los... Es que este tema es muy importante, ¿vale? Otro tema que es muy, muy importante. La codificación de variables categóricas.
al final, nuestros modelos de inteligencia artificial no pueden entender género, ciudad o color, ¿vale? No pueden entender las variables categóricas per se. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que asignar, o sea, a diferencia de las variables numéricas, estas no tienen un orden cualitativo inherente a priori. ¿Por qué a priori? Porque existen ciertas variables categóricas o etiquetas que sí que tienen un orden. Por ejemplo, las notas. Estas son las de Mariano Rajoy, por hacer el meme. Pero en este caso, el suficiente, el bien, el notable, sí que siguen una escala, ¿de acuerdo? Y ahí sí que podríamos introducir una correlación directa del 0 al 10, ¿de acuerdo? Pero existen otras que no existen, que no tienen, perdón, un valor cuantitativo inherente, ¿vale? Entonces puede afectar notablemente a cómo los modelos perciben la relación entre las diferentes categorías. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, que el rojo es el 1, el azul es el 2, el verde es el 3, el modelo internamente puede estar asignando magnitudes de valor, por ejemplo, mayor valor al color morado porque es el 9, a diferencia del rojo que es el 1, y la realidad es que no tiene ningún sentido, no tiene por qué asignarle esa diferenciación, ¿vale? Entonces, para eso podemos aplicar diferentes técnicas, ¿vale? En este caso, vamos a destacar dos. Es la codificación de variables categóricas, ¿vale? Imaginaros que tenemos, en este caso, la ciudad, ¿vale? Pues tenemos Madrid, Barcelona, Valencia, Madrid, Barcelona, y no queremos que pues, siga una categorización numérica directa, 1, 2, 3, porque es lo que acabamos de hablar, introduciría un seco en nuestro sistema de inteligencia artificial. Entonces, lo que hacemos es introducir una label, bueno, no, perdón, lo que estaba comentando es para el one hot encoding, ¿vale? El label encoding es lo que acabo de comentar, es decir, sería asignar para cada una de las ciudades un número concreto. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que acabo de decir, que puede introducir seco, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la solución? Pues el one hot encoding. Básicamente este sistema, para que lo entendáis, lo que hacemos es pasar las diferentes, la variable ciudad, las diferentes categorías que tendría esa variable, la vamos a transformar en variable en sí. Es decir, vamos a añadir una columna que sea ciudad Barcelona, ciudad Madrid, ciudad Valencia, y así con las diferentes categorías que tenga esa variable. Esto lo que nos permite es añadir directamente un valor numérico sin tener que introducir una escala, ¿vale? Que seque el modelo. Ahora bien, aquí hay una problemática. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser la problemática de este one hot encoding? Vale, pues lo comento, hago el spoiler. Imaginaros que tenemos una variable que en este caso tuviera cientos de categorías o miles de categorías, no sé, trabajando con temas de ADN o cualquier cosa. Si tenemos miles de categorías en una variable y tenemos 10 variables, esto va a hacer una explosión, que es el problema, se llama básicamente el problema de la explosión de variables. Y sucede cuando una variable categórica la queremos transformar en diferentes variables individuales y cada una de sus categorías, y pues termina generando un dataset enorme, ¿de acuerdo? Con muchísimo, sin mucha magnitud semántica, ¿de acuerdo? Sin mucha carga semántica en cuanto a las variables, porque la mayoría pues tienen cero y solo en los ejemplos que tengan esa categoría marcada, pues aparecería como true, ¿vale? Entonces, ¿cuándo deberíamos de aplicar este one hot encoding? Cuando nuestra variable categórica tenga pocas categorías, ¿vale? Y pues realmente aporten bastante información a nuestro modelo y nos convenga pues transformarla a variables individuales, ¿vale? Para que sepáis que existe este sistema y que realmente pues es de bastante utilidad. Ahora pasamos a la ingeniería de características. ¿Qué es esto? El nombre es súper esotérico, pero la realidad que es una cosa muy sencilla. Al final es realizar transformaciones lineales o de cualquier otro tipo sobre nuestras variables
para darle pistas al modelo de cuáles, facilitar la digestión de la información a nuestro modelo, ¿vale? Ese es un poco el concepto. Y la realidad es que tiene un aumento muy importante del rendimiento de los diferentes modelos de inteligencia artificial. Un ejemplo muy básico y clásico, pues una ingeniería de características es el índice de masa corporal. Lo que estamos haciendo es la variable peso, la estamos dividiendo por la variable altura, ¿vale? Y eso nos va a dar una nueva variable que en este caso es el índice de masa corporal, ¿vale? Vamos a ver algunos ejemplos de transformaciones. Primero, pues podríamos realizar transformaciones simples. Por ejemplo, podemos tener el día de la semana, ¿vale? Como una columna, en este caso, de fecha, y lo podríamos dividir en variables, ¿de acuerdo? Podríamos dividirlo en la variable año, mes, día de la semana, o por ejemplo, podemos añadir también otra variable más que si es fin de semana o no, ¿vale? Que según para el objetivo de nuestro modelo de Machine Learning, pues puede resultar de utilidad. Es decir, con una misma variable, en función de cómo orientemos la transformación, podemos sacar muchísima información muy útil para el modelo. Ese es un poco nuestro trabajo como científicos de datos. Luego tenemos la discretización de variables continuas, ¿vale? Esta es muy útil en algoritmos de reglas, ¿vale? Los algoritmos de reglas los vamos a ver en las siguientes sesiones. Y al final es una de las transformaciones que os diría yo que más se utiliza en la práctica, ¿vale? Imaginaros, tenemos una variable que es ingresos, ¿vale? Y pues no sé, una persona normal, 25.000, y luego a partir de aquí 50.000, 75.000, etcétera, ¿vale? Y en este caso, pues queremos hacer categorías, pues queremos hacer ingreso bajo, medio y alto, ¿vale? Que aquí yo creo que hemos pecado un poco porque si un ingreso bajo son 50.000, bueno, para eso estamos estudiando ciencia de datos. Básicamente a partir de aquí pues podríamos establecer esas categorías y pues, podríamos establecer esa transformación. Luego tenemos también transformaciones matemáticas, ¿de acuerdo? Pues podríamos aplicar una función logarítmica al salario. ¿Para qué? Pues sabemos que la distribución de lo que es el salario tiene una distribución con una cola bastante larga, entonces podríamos aplicar una función logarítmica para transformar linealmente realizar una transformación de los datos y que permita pues, al modelo aprender mejor. O podemos hacer esa combinación de características, que al final es un poco el ejemplo que he puesto con el índice de masa corporal, que es combinar los valores de dos características para lograr pues, un dato que le resulte más útil, básicamente. Vale, pues ahora vamos a ver un ejemplo rápido de cómo hacer un pipeline completo con Iris, ¿vale? Que es ese ejemplo que habíamos visto. Entonces, lo primero que vamos a ver, lo primero que haríamos sería importar todas las librerías, ¿vale? De SQLearn, que es una librería de aprendizaje de Machine Learning, ¿de acuerdo? Cargaríamos el dataset, que en este caso, pues directamente la librería nos lo da, entonces no tenemos que exportarlo, no tenemos que obtenerlo de ningún repositorio. Y luego pues, podríamos ir viendo pues, las diferentes funciones que vamos a ir importando. Lo primero que hacemos es cargar el dataset, ¿vale? Que con la función que hemos visto de SQLearn simplemente es importar Iris, y con la librería Pandas pues creamos el data frame, ¿vale? Que un data frame podemos pensarlo como un objeto, ¿vale? Pero si queremos ir de manera más intuitiva aún, podemos considerarlo como un Excel, ¿vale? Un fichero en el que hay filas que se representan ejemplos y columnas que representan variables, ¿de acuerdo? Y luego también dentro de nuestro data frame tenemos el conjunto de datos, las columnas, y también hemos definido cuál es nuestra variable target, ¿vale? Que en este caso es la variable iris. Lo que hacemos es visualizar los primeros datos, pues imprimiríamos lo que es los primeros ejemplos de nuestro conjunto de datos y podemos ver las primeras 5 columnas de nuestro conjunto de datos, ¿vale? Pues podríamos ver los valores de cada una de las variables y podemos ver que los 5 ejemplos son de la especie 0, ¿de acuerdo? Vale, ya hemos cargado nuestros datos y ahora lo primero que vamos a ver es cuáles son
los valores que hay faltantes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos, bueno, en el dataset, si hacéis estos pasos, vais a ver que no hay ningún dato faltante. Pero aquí lo que he hecho con este comando es añadir un valor faltante de manera aleatoria en la variable de sepalLength, ¿vale? Entonces, si nosotros aplicamos ahora este comando para el data frame, que me diga cuáles son los valores nulos y que los sume, pues aquí lo que estaremos viendo es cuáles son esos valores que básicamente serían missing values. Y podemos ver que para efectivamente el sepalLength, pues hay 5. Entonces, luego aquí podemos detectar, y en este caso sí que hay valores anómalos en el dataset, pues podemos hacer la detección de anomalías, de valores anómalos. ¿Cómo? Pues podemos utilizar el método que es el más simple. Luego veremos en aprendizaje no supervisado, vamos a aprender otros sistemas de detección de valores outliers mucho más sofisticados. Este es simple y básicamente pues sacamos nuestro rango intercuartílico, aplicamos lo que es esa multiplicación por el factor de pues, lo que es la desviación estándar y mostraríamos cuáles son los valores que en este caso pues tienen, que tienen valores, las variables, perdón, que tienen valores anómalos. Luego podemos utilizar y debemos utilizar el escalado, ¿vale? Bueno, lo que es la estandarización. ¿Qué podemos, o sea, qué herramienta nos permite hacer esa estandarización? Pues aquí directamente podemos ver que SQLearn tiene ya una transformación de escalado, ¿vale? Y nos permite, pues básicamente, realizar la estandarización sobre todas las variables, ¿vale? Y podéis ver que, bueno, en este caso sí ha hecho estandarización y podemos ver pues cómo las variables oscilan en torno al valor de 0 y con una desviación típica de 1, ¿vale? Entonces aquí podemos ver que la media estaría en 0 y los valores oscilan entre esos rangos para que ninguno domine a los otros. Luego, pues tendríamos que introducir la variable objetivo. Bueno, ya está codificada, ¿vale? Una variable numérica 0, 1, 2, por lo que no es necesario utilizar técnicas de codificación como label encoding o one-hot encoding. Y aquí en una cosa bastante interesante podríamos llevar a cabo un PCA, ¿vale? ¿Qué es un PCA? Como ingeniería de características, pues imaginaros que nosotros en lugar de tener las 4 variables queremos generar solo 2 variables y trabajar con esas 2 variables. Pues podríamos aplicar, que también lo veremos en una clase a continuación, un PCA para reducir la variable a solo 2 y la podríamos incluso mostrar o podríamos entrenar un modelo. Y bueno, en este caso podríamos aplicarlo, podríamos aplicar también el PCA para esa reducción de dimensionalidades y podríamos mostrar pues, los 10 primeros ejemplos. Y bueno, el PCA, por lo que entendí, una pregunta. El Sí. PCA, por lo que entendí, entonces combinaría, por ejemplo, si quieres reducir de 4 a 2, cogerías la altura, no, la distancia del sépalo con Sí. el grosor del sépalo y el pétalo por el otro lado. Sí, o sea, digamos que ahí el PCA lo que haría, eso vamos a dedicarle, o sea, un bloque entero para esa parte, Vale. pero para irlo adelantando, el PCA lo que haría es coger todas las variables que tú las selecciones como agrupación, es decir, quiero agrupar estas variables y además le dices cuántas variables, por así decirlo, cuántos ejes quieres que te resulte. Pues quiero transformar estas 100 variables y que me des 2 o 3 o una, ¿vale? Variables resultantes. Y el algoritmo lo que trata de optimizar es que se pierda la mínima información posible, ¿vale? A través de una serie de ecuaciones que veremos, pero la intuición, que es lo que más me interesa, porque al final eso lo va a ejecutar el código, utiliza una serie de ejes para encontrar cuáles son los ángulos en los que se pierde menos información. Y es súper útil. O sea, os lo digo, para visualización de datos, para generar este tipo de variables extra. Es súper útil, ¿vale? Y también lo veremos. Vale. Muy bien, pues bueno, este es un repaso rápido de lo que ya hemos visto en la otra parte, que ya lo hemos repasado muchas veces, así que yo creo que lo tenéis claro. Y un repaso rápido de lo que hemos visto. Ya sabéis que
lo que os vais a encontrar en el preprocesamiento son muchos missing values, ¿vale? En la práctica, salvo las filas 0 y las 7, el resto están hasta arriba de missing values, así que espero que las técnicas que os he ido comentando, ya sabéis, mediana, sobre todo en valores numéricos y moda, y luego sobre todo muy importante que si hay más de un 30%, me he ido incluso al 30% de missing values, no imputéis missing values, preguntad por qué hay tantos. Preguntarle a la empresa o generar un nuevo dataset o a ver qué es lo que está sucediendo, porque ahí sí que puede haber un problema si lo imputáis, ¿vale? O la otra opción, que es introducir un valor estático de desconocido, que también puede aportar información si es categórica, sobre todo, ¿vale? Luego tenemos la parte de detección de valores anómalos, que esta también es súper importante y es una fase más de preprocesamiento. Pero aquí, muy importante el marco mental de que los valores anómalos no tienen por qué ser malos per se. Pueden ser, de hecho, la fuente de mayor información. Todo depende de cuál sea nuestro problema, ¿vale? Si lo que queramos sea detectar esos valores anómalos o si nos queremos centrar en el conjunto, y en ese caso sí que van a secar nuestros modelos. Luego, es que todo esto es muy importante, ¿vale? Me reitero, esto es muy importante también. La parte de estandarización y normalización secaría muchísimo vuestro modelo si mantenéis las variables tal y como las encontráis, ¿vale? Entonces es muy importante que desarrollemos esa estandarización de las variables o normalización, como vosotros veáis, antes de lanzar el entrenamiento del modelo, ¿vale? Luego hemos visto también el tema de las notas de Rajoy. Y en este caso lo que estaríamos comentando es el label encoding. Podemos ponerle un número en el caso de que no nos importe que, por ejemplo, si es la variable salida, no nos importa que tenga un orden porque el algoritmo directamente va a hacer una relación directa, entonces no nos importaría tanto, pero si es una variable de entrenamiento y tiene pocas categorías y es de importancia, ¿vale? Ahí esa variable categórica sí que nos interesa transformarla mediante el one-hot encoding, ¿vale? Y ya por último, este concepto de ingeniería de características, ¿vale? Que ya habéis visto que es dividir las variables en grupos, hacer nuevas variables combinando variables que ya tenemos, añadir nueva información a nuestro dataset para enriquecerlo, ¿vale? Sería toda esa parte de preprocesamiento más creativa, ¿vale? Entonces, a partir de ahí podéis hacer un montón de cosas y podéis aplicar un montón de cambios. Así que bueno, esto ha sido intenso, pero hemos visto las dos primeras partes que van a ser la base teórica para luego lo que vais a ver con Agu en la parte práctica. ¿Alguna pregunta de lo que hemos ido viendo? ¿En la plataforma hay algún ejercicio con respecto a esto que debamos hacer o algo antes de la siguiente clase o algo, no? Como las prácticas básicamente son mañana, vais a verlo con Agu directamente. Lo que sí que tenemos son dos prácticas pero me gustaría que la hicierais cuando viéramos un par de clases más para tener base y que pues tengáis como mínimo algo de base sólida. Y en la parte práctica, pues sí que vamos a ver primero lo que es el análisis exploratorio de datos y luego toda esta parte de preprocesamiento. Yo, si os dais cuenta, lo que trato en las sesiones es que los conceptos que veo que son core en base a la práctica, que es lo que yo puedo transmitir toda la experiencia, pues que los tengáis súper claros, ¿vale? Y a partir de ahí que os sirvan mucho. Ha sido claro. Ok, perfecto. Pues cualquier duda que tengáis antes de la clase del jueves me podéis preguntar y si no, pues en la clase del jueves nos vemos y vamos comentando. Muy bien. La de mañana la da entonces Agus, como has dicho, ¿no? Agustín, vaya a ver Vale. que eso, tienen menos pelo que yo. Ya, recordad, lo vais a ver. Muy bien. Perfecto. Muchas Venga, gracias. vamos hablando. Chao. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas Hasta luego. gracias.